Hoy nos acompañan en el programa para hablar del sector turístico español Belén González Olmos, es subdirectora general de Estadísticas de Turismo, Ciencia y Tecnología del INE. También nos acompaña Rafael Castejón Montijanos, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Bienvenidos, muchas gracias a los dos. Un placer tenerles aquí. Hola, muy buenas. Hola, muchas gracias por la invitación. La entrada de turistas ha vuelto a marcar un nuevo récord en 2017. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto de 2017 visitaron España 81,8 millones de turistas, un 8,6% más que en el año 2016. La aportación del sector al PIB supuso un 11,2% en el año 2016, según los datos de la última cuenta satélite del turismo, y un 13,0% del empleo total del año. Estos datos se van a incrementar probablemente hasta el 11,5% del peso del sector turístico en el PIB en 2017. A los datos positivos, en cambio, hay que añadir una ligera desaceleración que se ha producido en el último trimestre del año, según Exceltur, propiciada por la recuperación de algunos mercados competidores con España en el segmento sol y playa. Bueno, vamos a repasar estas y otras cuestiones y otros datos importantes. Rafael Castejón, ¿qué podemos decir a modo general, introductorio, de qué ha pasado con el turismo en España en el año 2017? Bien, yo creo que el turismo este año ha tenido una subida y ha contribuido a esa opinión de que el turismo hoy día es un elemento clave para todas las economías, especialmente para la española, con un crecimiento que hace que el desarrollo de los mercados turísticos, tanto fuera como dentro, sean cada vez más importantes y relevantes para la situación económica de los países. Y en este sentido, lo único que puedo decir es que Fitur siempre analiza de una manera muy generosa todos los aspectos que están relacionados con el turismo, pero están contentos los expertos, la mayoría, por esta continua expansión de varios años de recuperación de la crisis, y el crecimiento interrumpido pues hace que se planteen nuevos retos, nuevos problemas, para que el impulso del turismo no se agote con medidas políticas, y asimismo también para que el turismo contribuya cada vez más al crecimiento de los países. El turismo y la economía tienen una estrecha relación, el número de empleos que se crean, etcétera, y a nosotros ahora lo que nos interesa es destacar todos los datos que se van obteniendo, que parece que confirman la mayoría de los aspectos positivos, y podemos ver también algunos pequeños problemas o puntos que pueden surgir de estos datos como forma de mejorar y de consolidar el turismo futuro. Bueno, la información que tenemos con respecto a ese comportamiento de nuestro sector turístico, en parte, la mayoría de los datos se manejan a partir del Instituto Nacional de Estadística, en esas encuestas, en esas estadísticas diferentes que se hacen sobre el sector. Quería que Belén González nos explicara esas estadísticas, las principales y los principales datos que nos han aportado con respecto a 2017. Pues sí, nosotros tenemos las estadísticas desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Desde el lado de la demanda tenemos 3 encuestas, que son la encuesta de Frontur, que es la encuesta que nos da el número de turistas que entran extranjeros a España. Tenemos la encuesta de Gatur, que es la encuesta que nos da el gasto turístico que hacen los extranjeros en España. Y luego tenemos la encuesta de turismo de residentes, que es la encuesta que nos da el comportamiento de nuestros residentes españoles, nos da a dónde viajan, qué gasto hacen, si viajan al extranjero o se quedan en España, cuántas noches pernoctan en España y en el extranjero. Eso sería por el lado de la demanda. También tenemos encuestas por el lado de la oferta, que serían todas las encuestas de ocupación. Desde el Instituto Nacional de Estadística nos dirigimos a todos los establecimientos turísticos, ya sean hoteles, apartamentos, campis, turismo rural y albergues. Y tenemos datos de todas estas encuestas, tanto las encuestas del lado de la oferta como las del lado de la demanda. En el año 2017 han dado máximos históricos. En el lado de la demanda, los datos, como ya adelantabais, en el 2017 hemos tenido 81,8 millones de turistas, un aumento del 8,6% respecto al 2016, que nos sitúa
en la segunda posición respecto al número de turistas mundial. Francia está el primero, España el segundo y Estados Unidos el tercero. Y en cuanto a ingresos, el gasto turístico en 2017 fue de 86.823 millones de euros, también un aumento respecto al 2016, un aumento del 12%, y España se sitúa también en esta ocasión en segunda posición. En primera posición a nivel internacional está Estados Unidos en cuanto a ingresos, la segunda posición la tendría España, luego Tailandia y luego China. Teníamos en 2016, estábamos en la tercera posición o en la segunda compartida con Estados Unidos, si mal no recuerdo. Efectivamente. Lo que pasa es que Estados Unidos, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, el primer y segundo trimestre del año 2017 tuvo una disminución de entrada de turistas, que es lo que ha hecho que España se coloque en segunda posición delante de Estados Unidos. Sí, yo creo que además estos datos son muy ilustrativos porque el resto del turismo internacional también ha crecido. Es decir, que España haya conseguido en el ranking un lugar como no lo había tenido antes, aunque había estado siempre en los primeros puestos, en momentos en que todo el turismo en general ha estado creciendo, especialmente en la Europa, en el norte de África, en Oriente Medio, demuestra un poco que la tendencia y la situación de España es realmente importante en este momento, ¿no? Yo por eso sí me gustaría un poco ver este crecimiento en el marco internacional. O sea, ¿cuáles son los efectos o las causas de que este crecimiento se haya producido? O sea, los turistas hoy día quieren viajar más, los turistas disponen de mayores posibilidades económicas para hacerlo. Un poco no sé si alguno de los datos del gasto turístico y del número de pernoctaciones y puede darnos la clave un poco de este crecimiento del turismo en general y de España en particular. Bueno, yo creo que en general los últimos años las economías mundiales han crecido, lo que ha favorecido a que el turismo aumente. También es verdad que ha habido mucha disminución de precios, todo el low cost, las redes sociales han ayudado a este aumento del turismo. Y también no podemos olvidar que han surgido algunos países emisores nuevos con poblaciones muy grandes que han hecho que el turismo aumente en general. Por ejemplo, China, Rusia han sido dos países pues que de casi no viajar tienen ahora muchos turistas viajando por el mundo. Sí, turistas que además buscan turismos alternativos. Yo, si me permite contar una anécdota, hace poco estaba en La Coruña y en el sitio que estaba en el hotel estaba lleno de jóvenes que van a aprender, vienen a hacer cursos, a ver las cuestiones de moda que hace Inditex, y eran todo de muchos países rasgos orientales, ¿no? Y a mí me parece que cada vez más se buscan más alternativas al turismo de sol y playa, que es el que presenta mayor estacionalidad. Cada vez trata de ir ampliando las ofertas y las demandas del turismo, y por eso estamos ahora en un momento donde muchos gobiernos o organizaciones empresariales empiezan a plantearse esos retos que tienen que hacer para consolidar las ofertas de turismo, para captar mayor número de turistas que deseen hacer otras cosas. Y yo creo que también de eso hay algunos datos que pueden ser relevantes a la hora de analizar un poco el fenómeno turístico en su conjunto. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, cómo están influenciando ahora pues algunos, no sé, por ejemplo, el turismo verde, ¿no? Empieza a tener cada vez un mayor número de personas que le gusta ir tanto de turismo interior, que pasan temporadas en zonas rurales, como de turismo extranjero, aunque yo creo que todavía el turismo verde está más vinculado al turismo interior, ¿no? Y después hay otra serie de personas que están haciendo ya un turismo muy dirigido por Internet, o sea que hay aplicaciones, ya uno hoy día va a un restaurante y después tiene que hacer una encuesta y después ya se publican en redes sociales la opinión. El turismo del hotel exactamente igual, los hoteles, y cada vez yo ya veo a los jóvenes
que cuando viajan es una fuente de información muy importante de dónde van a ir, con las reservas, hasta las reservas, no digamos ya de avión, etcétera, ya se hace todo, pero eso está también fomentando abaratar algunos costes de agencias o de tal y a fomentar la visibilidad del turismo en otros países. No sé si quería añadir algún dato más de estos aspectos que son ahora la novedad que empieza a ver los retos del turismo. Bueno, nosotros como datos siempre hemos visto en motivos que al final, aunque tenemos muchos viajeros que entran en España y que se mueven por motivos profesionales y por otro tipo de motivos, el ocio es siempre el motivo por el que más viajeros tenemos en España. En cuanto a los principales países emisores, los 3 países que más turistas nos mandan a España son Reino Unido, Alemania y Francia. Y las comunidades autónomas que históricamente siguen teniendo mayor turistas son Cataluña, Canarias y Islas Baleares. Pero sí que me gustaría dar un dato, es que si se relacionan los viajes con la población de destino, poblaciones pequeñas que históricamente no han sido turísticas, también empiezan a aumentar y el fenómeno del viajero tiene más intensidad, y esas 3 comunidades hemos visto que, si tenemos en cuenta su población, serían Cantabria, Castilla-León y Castilla-La Mancha. 3 comunidades que en nuestros datos nunca salían las primarias, y ahora, pues teniendo en cuenta su población, se ve que también están aumentando mucho su turismo y son las más intensas en turismo. Sí, pero además también por ciudades también hay datos ahora de que han crecido algunas ciudades, porque tradicionalmente la ciudad más importante que recibía por turistas era Barcelona, ¿no? Y ahora también parece que un poco los problemas han hecho que decaiga un poco y que frente a la caída relativa del turismo en Barcelona, pues están surgiendo otras ciudades. Madrid creo que se ha situado a la cabeza, ¿no? Sí, Madrid está situada a la cabeza porque Barcelona en los meses de noviembre y diciembre ha tenido una caída en la entrada de turistas y en el número de pernoctaciones en hoteles, y la ha superado la Comunidad de Madrid. Y otras zonas que siguen también la Comunidad Valencia, ¿no? Sí, la Comunidad Valenciana, Andalucía tiene las provincias Málaga y Sevilla, con datos muy cercanos a Barcelona y a Madrid que hablábamos. Bien, estos hechos que están tratando de poner de relieve, hace que nos ponga de manifiesto cómo este turismo se consolida como fuerza económica importante, pero también empieza a haber alguna serie de elementos que pueden generar retos o medidas para la corrección. Yo quisiera que tratáramos brevemente algunos de los aspectos que ahora mismo empiezan a surgir, que están en los medios de comunicación y que afectan al turismo. Uno de ellos es los alojamientos turísticos, que empiezan a haber sistemas de alojamiento alternativos a los hoteles y a los tradicionales. Y aquí también creo que se está tratando de buscar un conocimiento mayor de esta economía que podríamos, entre comillas, calificar de sumergida, y que se está tratando de poner de manifiesto para facilitar el conocimiento y qué se puede hacer para mejorar la oferta turística con unos precios más reducidos y que la llegada de turistas se incremente. Sí, nosotros desde el INE a día de hoy tenemos la encuesta de apartamentos, pero que incluye solo los apartamentos que alquila una empresa. Por tanto, es una encuesta que se nos queda completamente deficitaria, y por reglamento europeo además estamos obligados a intentar abarcar todos los apartamentos turísticos que se encuentran en las ciudades. Deberíamos incluirlos en nuestra encuesta para medir qué turismo está habiendo. Es un campo muy difícil porque para poderlo medir necesitamos disponer de un directorio de apartamentos turísticos, y el gran problema es que a día de hoy no existe ese directorio. Tenemos un directorio solo de apartamentos, pero no de los nuevos apartamentos turísticos que han aflorado. Desde el INE se están intentando hacer distintos acercamientos con las grandes plataformas. Hay una reunión con comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas están intentando legislar sus apartamentos turísticos de manera que todos los apartamentos turísticos queden registrados, por un tema de que no haya economía sumergida y por otro
de seguridad. Muchas comunidades autónomas están intentando incluso poner inspectores para detectar todas aquellas viviendas turísticas que no están registradas, de manera que desde el INE esperamos que con la ayuda de las plataformas y de todas las comunidades autónomas podamos hacer un directorio de todos estos apartamentos turísticos y medir cuánto es este fenómeno. Nosotros ahora con las encuestas de demanda, tanto a los turistas que vienen de fuera, en la de Frontur y en la encuesta de turismo de residentes, les preguntamos que si han dormido en apartamentos turísticos. Y por ese lado estamos intentando medir el fenómeno, pero para poderlo tener medido completo necesitaríamos también disponer de información por el lado de la oferta de esas viviendas turísticas. Bueno, y con esos datos que no son completos, como nos decía Belén González, ¿qué podemos decir con respecto a los viajeros internacionales o al turismo internacional en España, con respecto a su uso de hoteles, de camping, de apartamentos turísticos? ¿Hay un cierto movimiento en ese sentido? Sí, de hecho todos los meses vemos una pequeña subida en este tipo de alojamiento. Podríamos decir que hay ya casi un 10% de turistas que se alojan en estos tipos de alojamientos. Sí, la agencia tributaria nos comentaba, hace un momento estábamos hablando antes de la entrevista, nos comentaba que también está intentando gestionar de alguna forma este incremento del apartamento turístico no regulado, por decirlo de alguna forma. Exacto. Acaban de aprobar ahora una ley en la que esperan que todos las plataformas registren todas las viviendas turísticas que tienen, quién es el dueño de esa vivienda turística, cuál es el número de catastro de esa vivienda turística, cuántas noches lo ha alquilado, de manera que por el lado de la agencia tributaria se va a disponer también de información de cuántas viviendas turísticas se disponen en España. Y esto está muy relacionado con otra cuestión que había planteado Rafael Castejón. No sería posible sin ese impacto también que tienen las nuevas tecnologías dentro del sector. Vamos a hablar de estas nuevas tecnologías, cómo se están desarrollando. En Fitur fue uno de los temas sectoriales o más específicos que se trataron. ¿Y qué están haciendo desde el INE o Tour España, por ejemplo, con respecto a esta cuestión? Bueno, nosotros hemos tenido que adaptar todas las solicitudes de información. Nosotros cuando recogemos la información en estas encuestas, en todos los cuestionarios hemos tenido que incluir la pregunta de si el viaje se reserva vía plataforma, porque la mayoría de los viajes ahora se reservan vía estas plataformas. B&B, Booking. Ahora mismo las agencias de viajes en los últimos años han tenido una reducción de la actividad importante y muchos de los viajes se hacen a través de estas plataformas. Yo también creo que estos temas que están planteando también ponen de relieve cómo el fenómeno turístico está ampliándose un poco más allá de las estrictas empresas tradicionales de turismo. O sea, yo creo que hay un aspecto positivo. O sea, Airbnb pues tratan particulares, digamos, ¿no? de obtener algún beneficio de la afluencia de turistas a sus zonas, sobre todo si tienen fuerte demanda, que a través de las plataformas y a través de los contactos de Internet pueden obtener. Pero también yo creo que es una manera de compensar, o no sé si deberíamos la masificación de determinadas zonas, la turismofobia, ¿no? Y en este sentido, en Fitur, la solución es un poco una solución muy amplia, es llegar a procesos de turismo sostenible, turismos que integren más a las comunidades locales, turismos que minimicen los impactos negativos, que tenga una distribución más justa de costes y beneficios, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es la Organización Mundial del Turismo ha hecho un plan de turismo sostenible que quizás es muy amplio, pero el turismo sostenible para que en el año, me parece que es 2030, la mayoría de los países hayan puesto en práctica las políticas necesarias para que el turismo se beneficie, tenga más beneficios para las zonas, para los temas culturales y las comunidades donde están recibiendo, y eliminar en cierta medida los posibles perjuicios. España, a través de algún organismo, está participando también en este
plan de turismo sostenible? Sí, como decías, la Organización Mundial del Turismo tiene como punto prioritario para el año 2018 definir unos indicadores de sostenibilidad. Los días 27 y 28 de febrero, aquí en Madrid, será la reunión anual de la OMT, en la que España va a participar, y nos han mandado una lista de indicadores que podrían entrar dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible que existe para el 2030. Dentro de esos indicadores no están aún perfilados, se van a discutir los días 27 y 28 de febrero. Existen algunas definiciones que nos han dado como borrador, como sería número de políticas sostenibles del turismo, medir la calidad del agua, pero la idea es que los países discutamos estos indicadores durante el año 2018 para poder tener algunos indicadores que en unos años nos puedan medir la sostenibilidad del turismo. ¿Estarían participando? ¿Qué organismos? En este caso estaría el INE, estaría el Ministerio, lógicamente. Sí, estaremos en la Organización Mundial del Turismo, tanto el Instituto Nacional de Estadística como Turespaña, que de hecho este año tienen la presidencia española de la Organización Mundial del Turismo. Yo quisiera, no alargarnos mucho, pero para terminar, ver un poco el factor trabajo, la capacitación. Estamos hablándole a muchos de nuestros alumnos que están preparándose, adquiriendo de este fenómeno. El turismo es un generador de empleo. Hasta ahora a veces se ha pensado que eran empleos de medios bajos, temporales, pero cada vez más con las nuevas tendencias parece que necesitamos mejores profesionales de más nivel para que este turismo que siempre reclamamos de calidad, que obtenga buenos ingresos, sea necesario. ¿Tenemos algunos datos de los empleos, del nivel educativo, de la capacitación? ¿O eso es un aspecto que todavía no está en el terreno de la estadística? Sabemos que tenemos 2,5 millones de personas trabajando en la industria turística, lo que representa más o menos el 13% de la población ocupada, pero no disponemos todavía de datos sobre la cualificación del personal. Pues también yo creo que eso sería un aspecto, porque la gente lo percibe de una manera. Yo recuerdo mi época de estudiante que era fácil trabajar en un hotel temporalmente y eso también te daba una serie de ventajas de conocer las empresas por dentro. Y ahora también los estudiantes, aparte de que hacen turismo con los programas Erasmus y conocen mejor fuera, pues también aquí dentro yo creo que nuestros estudiantes, muchos de otras universidades que están en el sector turístico, ven que se les presentan nuevas oportunidades para trabajar directa o indirectamente en aspectos relacionados con más de ese casi 12% del Producto Interior Bruto que hace España y que tiene que ver con el sector turístico. También está el tema de la investigación en turismo, que yo creo que cada vez tiene mayor interés y se invierte más en estas cuestiones dentro de las universidades. Sí. Sí, nosotros, de hecho, tenemos la encuesta de estadísticas de I+D y de innovación del Instituto Nacional de Estadística, analizamos la rama del sector hotelero y se han hecho estudios especiales para medir la innovación y la I+D que se está haciendo en este sector. Ha habido unos años en los que no se ha aflorado demasiada investigación o innovación en este sector, pero se siguen haciendo análisis para intentar medir esa innovación que se hace en los hoteles, que desde el sector se nos dice que está siendo elevada, aunque no se esté aflorando en los datos. Por ejemplo, en Baleares, para poder aumentar de categoría en las estrellas, se han dado una serie de condiciones a los hoteles y todos esos hoteles que han aplicado esas condiciones que se les han impuesto desde la Consejería de Turismo son hoteles innovadores. Pues todo esto vamos a intentarlo medir al año que viene para ver si se ve esa I+D y esa innovación que se está haciendo en el sector turístico. Bueno, nos gustaría hablar de muchísimas más cuestiones, se nos acaba el tiempo. No sé si Rafael había apuntado al principio, creo que ha salido, que había factores muy positivos, evidentemente, Belén González también lo ha comentado, pero que había algunos temas
no tan positivos. Muy brevemente, y ya con esto despedimos. No, los factores positivos yo creo que hay que resaltarlo, que el turismo es a su vez un motivo del desarrollo de los países, pero es una consecuencia del desarrollo de los países. O sea, estos países que hemos tenido la recuperación, están creciendo, las economías avanzadas, pero también algunas economías en vía de desarrollo, pues están generando ese beneficio. ¿Cuáles son los problemas? Pues que a veces, por ejemplo, si los precios del petróleo suben, pues se encarecen. El turismo es muy sensible a motivos de cambios, a los cambios económicos, sobre todo los que sean perjudiciales para el traslado, los tipos de cambio. Estamos ahora en un momento donde en el mercado financiero el tipo de cambio del dólar pues afecta a la mayoría de los países, y entonces esos retos, yo creo que siempre el sector turístico está un poco con la expectativa puesta de qué va a pasar en la economía. Yo creo que las perspectivas que hay son favorables para los próximos años, sin que sean completamente seguras de que el crecimiento, ahora ya hemos pasado estamos pasando a un cierto crecimiento económico, y yo espero que los próximos años sean muy buenos para el sector turístico. Belén González. Bueno, no tengo nada más que aportar de lo que ha dicho Rafael. Esperemos que no hayamos tocado techo, que podamos seguir aumentando nuestras cifras del turismo, pero sobre todo con un turismo de calidad, que podamos tener turistas que hagan gasto, para que podamos seguir aumentando el gasto turístico como en los últimos años, que como decía, el último año ha aumentado un 12%, por lo que la turismofobia de la que hablan tenemos que analizarla, porque si los turistas nos están dejando gastos será bueno para nuestra economía. Sí, hay un dato que yo quería haberle preguntado y no me ha dado tiempo, que es que una buena noticia en ese sentido, en cuanto a esa calidad o ese incremento de determinado tipo de gasto, es el crecimiento de la tipología o del sector en la oferta de parques de ocio, de turismo cultural, de museos, etcétera. Sí ha experimentado ese sector un importante aumento. Efectivamente. Pues con esto, darles las gracias por habernos acompañado esta mañana en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Sin Distancias. Belén González Olmos, subdirectora general de Estadísticas de Turismo, Ciencia y Tecnología, y Rafael Castejón, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Hasta un próximo encuentro. Hasta pronto. Hasta pronto.